Amigas y amigos, excelentes tardes tengan todos ustedes. Como todos los martes, les doy la más cordial de las bienvenidas a Contacto Emocional, este espacio de desarrollo humano y crecimiento personal. Nuevamente con el psicólogo Eduardo Íñigo, quien nos visita desde la Ciudad de México. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Y estaremos platicando de un tema muy controversial, que es los videojuegos, las adicciones y la violencia. La gente, los medios de repente tienden a culpar a la industria del videojuego por hechos violentos como las matanzas en las escuelas, como homicidios y asaltos y tantas cosas desagradables que vivimos en esta sociedad moderna. Pero de eso estaremos platicando el día de hoy, más adelante. Primeramente vamos a un corte comercial y enseguida volvemos aquí a Contacto Emocional. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí listos y dispuestos para platicar con el psicólogo Eduardo Íñigo sobre este asunto de la violencia en los videojuegos y las adicciones. Algo que por supuesto a muchos padres de familia les preocupa porque de repente asociamos al videojuego con los hechos violentos que suceden hoy día en esta sociedad. Eduardo, platicamos hace rato de que es un mito este asunto de que forzosamente una persona que juega videojuegos tiene esa predisposición a ser violento. ¿Es correcto? Pues mira, creo que adentro tenemos muchas capacidades, muchas. Y nuestras experiencias, nuestro entorno familiar, todo influye para cuáles de esas capacidades se van a expresar a lo largo de nuestra vida. Ciertamente ha habido muchos hechos violentos, ciertamente hay muchos videojuegos violentos, y se ha hecho mucho esta relación que cada vez que un adolescente o un joven comete un acto violento, pues jugaba videojuegos, ¿no? Y a veces no se ha mirado que el otro 99% de la población que jugó el mismo videojuego no incurrió en esa violencia. Entonces, pues la violencia es algo multifactorial que se puede aprender de muchas formas. Probablemente también tendríamos que analizar la historia de vida de esta persona. Si en casa vive situaciones de violencia, golpes, insultos, violencia física o emocional, obviamente esa persona estará aprendiendo esas conductas y las va a replicar en su entorno, que no necesariamente tiene que ver con que una persona juegue videojuegos. ¿Es correcto? Totalmente de acuerdo. Creo que el ser humano es como un organismo especializado en aprender. El problema es que antes de los 7 años, el ser humano no tiene la capacidad de decidir qué le conviene aprender y qué no le conviene aprender. Y entonces simplemente aprende lo que está cerca. Entonces, si está expuesto a contextos de violencia, por supuesto que va a aprender la violencia. Y si está expuesto a contextos de armonía, pues entonces lo que va a aprender es armonía. Después de cierta edad ya podemos escoger qué aprendizajes queremos y qué aprendizajes no queremos. Y por eso sí es importante que los padres estén involucrados en cuál es el contenido al que están expuestos sus hijos, sobre todo antes de cierta edad, cuando simplemente estamos aprendiendo y aprendiendo. Y comentábamos hace rato que los videojuegos pues tienen una clasificación. Así es. Un grado de censura, pues, para qué personas son aptas para jugar ese videojuego y cuáles personas de plano tienen que esperar un tiempo prudente para que su cerebro, para que su mente haya madurado lo suficiente para poder jugar ese videojuego sin tener que formar imágenes mentales que a lo mejor sí generarían algún contexto de violencia. ¿Es correcto? Sí. Los videojuegos tienen una clasificación igual que las películas, igual que los libros, igual que cualquier otro medio de entretenimiento. Hay contenido para diferentes poblaciones y para diferentes edades. Desafortunadamente, hasta ahora no se tiene mucho conocimiento de esto en nuestro país.
en muchas familias se piensa que si es un videojuego, automáticamente quiere decir que está hecho para un niño. Y no podríamos cometer peor error, ¿no? Porque hoy en día abundan los videojuegos para adultos, abundan los videojuegos con contenido sexual y contenido violento, y que tienen una clasificación para adultos. Si nosotros conocemos esas clasificaciones, podemos procurar que nuestros niños tengan acceso a los videojuegos que están acorde a su edad. Y entonces pueden disfrutar del videojuego sin preocuparse por ver cosas que no corresponderían a esa edad, porque su cerebro aún no puede decidir que sí aprender y que no aprender. Entonces sería importante que conociéramos más sobre esas clasificaciones, y también que las tiendas y los lugares en los que se venden hubiera también esa restricción. Por ejemplo, es muy sabido que si un niño chiquito o un adolescente entra a un Blockbuster y va a rentar una película que no es para él, se le niega, ¿no? ¿Por qué con el videojuego no? ¿Por qué el videojuego sí se le renta si trae lo mismo que la película? ¿Sí me explico? Y a veces yo creo que hasta más, porque de alguna forma creo que en el videojuego la persona que está participando, jugándolo, pues, es parte activa de esta dinámica de imaginación. Totalmente. El videojuego, aunque no lo sabemos de cierto aún, tiene un impacto mucho mayor en el cerebro de la persona que una película o que la televisión, porque la persona está interactuando, no solamente está viendo, sino que es parte de. Entonces la experiencia se desarrolla a otro nivel en el cerebro de la persona. Entonces viene esta parte del aprendizaje, pues aprender a seleccionar cuáles son los videojuegos que son adecuados para una persona, dependiendo pues de su edad, de su formación, de su cultura, tal vez incluso, ¿no? Comentábamos hace rato, antes pues de iniciar el programa, de que hay abuelos que llegan de repente a una tienda, abuelos de 70 años, y que realmente desconocen. El nieto les dice, abuelito, cómprame un videojuego. Y el abuelo, pues con toda la voluntad y con toda la buena fe, va y lo compra para el menor, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos y otros países de primer mundo, pues la persona que lo vende primeramente le pide una identificación, no importa que la persona tenga 70, 80 años, hay que demostrarle edad. Y además, la pregunta que viene después, ¿para quién es el videojuego, no? Así es. A mí me resultaría un poco ilógico que una persona que tiene 70 años llegara a comprar un videojuego de violencia, por ejemplo, cuando ya está en una etapa de su vida, tal vez ya, claro, ya de madurez y en la etapa dorada, pues en los años ya de paz y tranquilidad. Claro. Y hay ese sistema en muchos países de primer mundo. Si el señor contesta, es para mi nieto, la tienda le niega la venta. ¿Sí? Y no solo eso, sino que el vendedor de la tienda educa, ¿sí?, a este señor y dice, señor, este juego no es para su nieto, pero para su nieto tengo estos otros que son muy adecuados para su nieto y que no son violentos. Ese es otro mito. Sí. Que todos los videojuegos son violentos, ¿no? Y no es así. Se genera muchísimo contenido para gente de todas las edades, al igual que si vamos al cine. Y vamos al cine y podemos entrar a ver Toy Story o una animación de Pixar, o podemos entrar a ver Mi villano favorito, ¿sí? Y también podemos entrar a ver algo que sea solo para adultos, pero necesitamos estar educados para saber esa diferencia. Entonces, en el caso del videojuego es exactamente igual, ¿no? Hay contenido que es para todas las edades, hay contenido que es familiar, hay contenido que es exclusivo para adultos. Bien, amigas y amigos, vamos a un corte comercial y regresamos a platicar aquí con Eduardo Íñigo sobre videojuegos, violencia y adicciones. Enseguida volvemos. Muy bien, amigas y amigos, ya estamos aquí de vuelta en Contacto Emocional. Estamos platicando con el psicólogo Eduardo Íñigo sobre videojuegos, violencia y adicción. Eduardo, ¿los videojuegos producen adicción? En muchas personas sí, y en muchas otras no. Cualquier cosa que nos cause placer tiene el potencial para ser una adicción. Entonces, por supuesto que existe
la adicción al videojuego. Y una persona que es adicta al videojuego, obviamente, pues muchas veces no lo quiere ni reconocer. Vendría primeramente a la conciencia de esa adicción que... Claro. Es parte de cualquier adicción, ¿no? En cualquier adicción hay el paso del reconocimiento. Y lo que puede ayudar al paso del reconocimiento es mirar el deterioro que han tenido otras áreas de la vida. Cuando miramos el deterioro que han tenido otras áreas de la vida, pues se puede volver más aparente o más evidente que es algo que necesita modularse. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estaba de moda este jueguito del solitario que venía con el Windows, creo que el 98, no me acuerdo con qué versión de Windows, a lo mejor todavía existe el solitario. Pero la verdad es que de repente tú llegabas a una empresa pública o privada y te dabas cuenta que la gente, en lugar de trabajar, estaba con sus cartitas, ¿no? Jugando al solitario, y obviamente la productividad venía muchísimo a menos, ¿verdad? Claro, eso es real. Eso es real. Sabemos que existe y hay estudios sobre eso. Y como muchas otras adicciones, se puede resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Psicoterapia. Genial, Psicoterapia, y a veces también, por supuesto que en las adicciones ayuda un cambio de contexto. ¿Sí? Si yo estoy en un contexto en el que constantemente estoy expuesto a esta actividad a la que he desarrollado una adicción, pues va a ser más difícil superarla que si me distancio de ese contexto. Y hay distintas psicoterapias que son muy útiles. No únicamente la direccional, también podemos pensar en el cognitivo-conductual. Claro, yo creo que si existen distintas psicoterapias en el mundo, es porque cada una aporta algo valioso. Yo he tratado adicciones en el pasado con técnicas hipnóticos y con psicoterapia ericksoniana y he tenido muy buen resultado. Es peligroso un videojuego para ciertas personas, lo platicamos hace rato. Así como de repente los cigarros traen en su cajetilla, fumar puede causar cáncer. Y traen una foto ahí muy, muy explícita pues, de qué es lo que puede pasar con los pulmones o con ciertas partes del cuerpo, del organismo. También es cierto que cuando uno prende un videojuego, lo comentamos hace rato, lo primero que te aparece es esa advertencia. Así es. Que si una persona sufre de epilepsia o algún cuadro neurológico grave, pues puede producirle algún problema serio. Así es. Las advertencias de salud, ahí están. Están en las cajas, son la primera pantalla que uno usualmente ve cuando lo prende. Y las advertencias usualmente tienen que ver con eso. Se recomienda que las personas que tengan una historia de epilepsia visiten a su médico antes de jugar videojuegos. Y platicábamos también, pues, en otro espacio, platicaba incluso con Renato, de que las adicciones en muchas ocasiones tienen que ver con un vacío en la vida de las personas, con un vacío existencial. Sí. Cuando una persona de repente no tiene o no encuentra su lugar en el mundo, pues es muy fácil caer en cualquier adicción. Sí. Es muy fácil, y por supuesto los videojuegos es lo primero que tenemos a la mano, tal vez. Claro, eso es cierto. Si diferentes áreas de nuestra vida nos tienen satisfechos, va a ser mucho más difícil que caigamos en una adicción que si hay cosas que hacen falta. Lo más común suele ser el vínculo con papá. Sería difícil que una persona que tiene, digamos, bien tomado a papá desarrollara una adicción. Entonces, la solución de la adicción también a veces tiene que ver con eso, con reparar el vínculo con papá. ¿La adicción al videojuego o la adicción en general? La adicción a lo que sea. A lo que sea. Otro tipo de adicciones también muy frecuentes en estos días, obviamente, asociadas pues con la tecnología, también tienen que ver con las redes sociales. ¿Y cuántos de nosotros, los que usamos alguna red, como por ejemplo Facebook, nos llegan miles, cientos de invitaciones a jugar jueguitos, que Candy Crush y cosas que yo realmente no sé ni de qué se trata, pero pues de repente vamos a usar, delatan pues a esa persona que está enganchada con ese juego. Sí. No solamente las redes sociales, como existe como la adicción al internet en general. ¿Y qué pasa cuando la persona necesita estar conectada a internet? Porque si no, empieza con síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Como la molestia que siente un fumador
cuando está en el avión y no puede fumar y siente molestias físicas. También hay un síndrome de abstinencia a las adicciones conductuales. Las adicciones conductuales son las que no tienen que ver con una sustancia, sino con un comportamiento, como por ejemplo al internet, a las redes sociales o a los videojuegos. Y también tienen un síndrome de abstinencia, provocan malestar físico, ¿sí? Si la persona no está expuesta o si no está desarrollando esa actividad. Y hace rato platicábamos, volviendo al tema de la violencia, de un estudio longitudinal que se hizo durante 10 años, en donde se observó a ciertos adolescentes, pues desde cierta etapa de su vida, o no sé si son niños o adolescentes. De los 7 años a los 17. 7 a los 17. Y en esos 10 años a una parte de ese grupo se le expuso precisamente a videojuegos violentos y a otra parte no. ¿Cómo fue este estudio, Eduardo? Sí, pues es un estudio a través de muchos años. Y es clave aquí que empezaron a los 7 años. Esto es muy, muy, muy importante. Porque a los 7 años ya empezamos más o menos a poder discernir qué queremos aprender y qué no queremos aprender. Y entonces de los 7 a los 17 años, como tú dijiste, se expuso a unos a videojuegos violentos y a los otros no. Y cuando cumplieron 17 años y se hicieron pruebas, no se encontró una diferencia significativa en estar predispuestos a la violencia. No tenemos datos de qué pasaría si hiciéramos algo así con gente menor a 7 años que no tiene aprendido todavía o no tiene la madurez neurológica suficiente para decir quiero aprender esto o no quiero aprender esto. La cosa es que por las cosas teóricas que ya sabemos de teoría de aprendizaje, pues tal vez ese experimento no sería ético. Y conversábamos hace rato sobre esta parte en donde interviene la responsabilidad de los padres o de los cuidadores en las personas que están expuestas a los videojuegos, ¿no? Digo, yéndonos al tema de los libros, por ejemplo, sabemos, eso es todo sabido, que 50 sombras de Grey, un libro esencialmente para adultos, pues bueno, es para adultos. Así es. Y ahora en la pasada feria del libro de la UABC, pues me tocó ver a mí en lo particular adolescentes de 11, 12 años pidiéndole a los padres que les compraran 50 sombras de Grey. Y el padre, pues gustosamente, lo compra, ¿no? Bueno, yo no le preguntaba nada al padre, o sea, si quería realmente fomentar el hábito de la lectura o qué sé yo, pero bueno, sabemos que hay material adecuado para ciertas personas. No le pediría yo, por ejemplo, a unos alumnos de secundaria que leyeran tal vez al Marqués de Sade, por ejemplo, pero sí El Principito. Pues viene esta parte de la selectividad de la información que le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros menores que están bajo nuestro cuidado. Claro, totalmente, y eso es responsabilidad de los padres o de los tutores, el estar involucrados y elegir qué es a lo que está expuesto mi hijo o mi hija. Y el que haya un libro como 50 sombras de Grey no quiere decir que sea malo leer libros. Solamente que hay que ser selectivo. Ser selectivo exactamente con lo que estamos leyendo. Pues se nos está acabando el tiempo, Eduardo. ¿Qué podríamos concluir, qué podríamos decirle a los padres de familia, a los abuelos, acerca de los videojuegos? Pues que los videojuegos son como cualquier otra forma de entretenimiento. En los libros, en el cine, en el internet, en los videojuegos hay contenido para todos los intereses, para todas las edades, para todas las preferencias. Y como en los otros medios de entretenimiento, depende de los adultos decidir a qué contenido exponemos a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y entonces los videojuegos pueden disfrutarse tanto como una película o un libro o hasta una clase de psicoterapia ericksoniana, ¿no? Y también sí es importante delimitar tiempos cuando hay niños pequeños, ¿no? Así como delimitamos el tiempo de cualquier otra actividad para que podamos tener una riqueza de muchas experiencias en muchas áreas de la vida que pueden incluir o no los videojuegos, ¿no? Delimitar un tiempo. El uso responsable, concretamente. Sí.
Pues ya nos vamos, amigas y amigos, se nos acabó el tiempo, Eduardo, un placer estar aquí contigo esta tarde. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Amigas y amigos, pues ya lo saben, mi correo es contacto@jorgecastaneda.net. Si me quiere escribir para cualquier duda, comentario, consulta o sugerencia de algún tema que le interese tratar en este espacio. Ya sabe que también me puede buscar en Facebook como psicólogo Jorge Castañeda Bustamante y me puede agregar, o también visitar la página de Contacto Emocional y estar al tanto de los programas que transmitimos aquí por Canal 66, así como de los cursos, formaciones, entrenamientos, seminarios que periódicamente ofrecemos. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. El teléfono del 552-5200 también está a sus órdenes. Nos vemos el próximo martes, ya lo saben. Esto es Contacto Emocional.